Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Jorge, pues hola, desde la Payancueva. Jorge de México, nada menos. Nos pides esta videocrítica de Origen, la película de Christopher Nolan, que siempre es interesante repasar. Es una película, ya sabes, de 2010. Y bueno, voy a aprovechar antes de arrancar para avisar a todos los que no hayan visto la película. Tú lo sabes, Jorge, que es una película muy fácilmente desmontable a base de spoilers. Y hombre, sería conveniente que si alguien quiere ver esta videocrítica y todavía no ha visto Origen, pues primero que vea Origen y después que se ponga a ver la videocrítica, ¿vale? Así que va a haber spoilers, avisados quedáis. Y Jorge no tiene problema porque Jorge ha visto la película y estoy seguro de que por eso pide la película y demás. Pero el resto, si no la habéis visto, haríais bien en dejar de ver la crítica y conduciros a ver la película y después volver aquí. Y vamos a hablar un poco de lo que es la película Origen, de algunas opiniones que tengo yo sobre la película Origen. En primer lugar, a mí me gusta mucho situarla. Lo hice en el libro que escribí para la revista Acción, un libro que está publicado y que puedes conseguir en esta misma editorial, en los links que hay debajo y demás. Me gusta mucho situar la película dentro de la filmografía de Christopher Nolan. Y Jorge, te voy a confesar un secretillo, que no está el secretillo y ahora que no nos escucha nadie. Cuando yo escribí ese libro, es un libro que coescribí con mi compañero Jesús Usero, que también hace las críticas en este canal de videocríticas a la carta de la revista Acción. Yo organicé mi parte de opinión sobre la filmografía de Nolan, tomando Origen como epicentro de esa filmografía. No porque crea que es el centro de esa filmografía, sino porque, bueno, primero me parecía bastante, no trillado, pero sí de alguna manera ya abordado de muchas formas. Lo más obvio era abordar la filmografía de Christopher Nolan tomando como epicentro El Caballero Oscuro, las 3 películas de Batman, la trilogía de Batman. Yo no quería ir por ahí. Prefería coger Origen como referencia, como punto de partida, y te puedo confesar, y ahí está el secretillo, que el primer comentario largo que escribí para el libro en esa ocasión fue precisamente sobre la película Origen. Lo cual ya te da una pista de lo que voy a contar a continuación, ¿no?, sobre la película. Y es que, si nos damos cuenta, situando, voy a ver la filmografía para no meter el remo, que es innecesario meter el remo cuando tienes una chuleta fácil en el ordenador. Fíjate, Origen está entre El Caballero Oscuro, está después del Caballero Oscuro, y antes del Caballero Oscuro la leyenda renace. Por eso yo, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la película número 7, 8, 9 y 10. A mí me parecía un Ecuador en aquel momento, después ya no, pues ya sabes que se estrenó Dunkerque y Tenet, pero en aquel momento me parecía interesante como Ecuador un poco de la filmografía de Christopher Nolan, y porque me parece que es una película en la que él ha metido, me parece a mí, no tengo unas declaraciones de Nolan al respecto ni nada, pero me parece a mí que es una película en la que ha metido muchas cosas que, más que personales, de su vida privada, que no es el caso, sí que mete muchas cosas que le forjan un poco su personalidad cinematográfica como director, su estilo, su preocupación, sus inquietudes temáticas. Y precisamente por eso yo dije, voy a empezar por Origen y vamos a ver qué da esto de sí. Y un poco el libro está construido en torno a esa idea de arrancar con Origen. O sea que fíjate hasta qué punto la película que has pedido me parece interesante dentro de la filmografía de Christopher Nolan. Y es una película que, como digo, es que ocupa un lugar muy curioso, por eso me llama tanto la atención, porque si te das cuenta ocupa un lugar entre el exitazo arrollador del Caballero Oscuro
y las promesas y el techo tan alto que había puesto el Caballero Oscuro a Nolan, y cómo después de hacer Origen va a tener que enfrentarse a hacer el Caballero Oscuro, la leyenda renace, que es un poco un reto, en el sentido de que inevitablemente tiene detrás de sí el Caballero Oscuro, y se enfrenta a un gran reto el director con el Caballero Oscuro, la leyenda renace. Pero es que ya se enfrentaba con un reto en Origen, porque el listón estaba muy alto en su filmografía con el Caballero Oscuro. Y cambiando de tema en Origen, no respaldándose en un personaje previo del cómic, no tratándose su siguiente película después del Caballero Oscuro, de la siguiente entrega del Caballero Oscuro, que es lo que le pedían muchos seguidores, él tira por otro lado y decide hacerse una película sobre pues los sueños, que en el fondo es un homenaje a su afición por las películas de 007, de James Bond. Y concretamente por la que él dice que es su favorita, que es la más raruna de todas, que es 007 al servicio de su majestad, que es la que protagonizó Josh Lazenby, que solo hizo esa. Después tuvieron que volver a tirar de Sean Connery, pero que a Christopher Nolan le gusta seguramente por motivos personales, porque la vio cuando era chaval, le llama mucho la atención, lo que sea, y porque realmente es una película que se ha reivindicado con el tiempo dentro de la saga de 007, la de Servicio Secreto de Su Majestad. Y esta película, pues digamos, toda la parte final que tiene en la nieve con el tiroteo, toda la parte la parte más, no la más profunda de los sueños, pero sí una de las partes ya más al fondo de los sueños que van atravesando los personajes, que es el tiroteo en esta especie de fortaleza y tal, todo eso sale de la saga Bond, y es un poco un homenaje a los finales espectaculares de la serie de James Bond. Incluso con el respaldo musical recurrente de un tema musical que utilizan siempre en la saga Bond para este tipo de historias, y que Nolan homenajea de alguna manera en esto el tiroteo final, ¿no? Que tengo que decir que para mí el tiroteo final en las nieves, en la fortaleza, es la parte más floja de la película, para mí la menos interesante, y la que de alguna manera pues te lleva un poco también, casi a mí me parece la más repetitiva de cosas que hemos visto muchas veces en acción, ¿no? No me parece que tenga la riqueza que tienen otras parcelas de la historia, otra parcela de la propia película Origen. Y en ese sentido me parece que desentona un poco ese tiroteo, ese pum 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 pum, que además me desentona mucho porque si te das cuenta hay otra secuencia de acción anterior. Bueno, toda la película es acción, ¿vale? Porque van atravesando los sueños y tal. Pero me refiero concretamente a la parte de África, cuando van persiguiendo a DiCaprio y tal, ¿no? Que es muy breve la secuencia, pero cómo está rodada esa secuencia de acción, o incluso los ataques y tal, que les plantean al principio cuando acaban metidos en el almacén, edificio este que se meten al principio, cuando todo empieza aparentemente a salir mal. Me parece que están hechas de una manera menos del montón, por decirlo así. No es que sean del montón, a ver, es Nolan, sabe dirigir muy bien acción. Pero quiero decir que en el ataque al castillo, que a mí no me interesa, o sea, me distancio un poco de esa parte del ataque al castillo. Quizá también en parte porque está por ahí otro factor que a mí me llama mucho la atención, en el sentido, no negativo, pero sí en el sentido un poco de la prolongación del tiempo con el tema de la furgoneta, cuando cae. Ahí corrió mucho riesgo Nolan. Y de repente en toda la parte final, en lo que se refiere a acción, no argumento, no en el encuentro con el personaje clave, ¿vale? Con el personaje esencial dentro de la historia, que es el de Ken Watanabe. No en el encuentro con Saito, eso está muy bien. Y eso está acorde con cómo arranca la película, y toda esa parte la parte más profunda, toda esa parte está bien. Pero lo que es la acción pura y dura, la acción de tiroteo, a mí me saca un poco de la película en el desenlace. Independientemente de que me parezca que es una gran película, que es muy buena película, y yo seguramente, cuando dice la crítica, le debí de cascar 5 estrellas, 4 o 5 estrellas, pero vamos, casi apostaría más 5 estrellas. Pero sin embargo me parece una película muy interesante, porque además hay que tener en cuenta que es una película, estamos hablando de una película que dura 2 horas y media, con un metraje de 2 horas y media.
bueno, no me preocupa mucho que tenga esos ligeros valles en la parte de acción, que es la parte donde hay menos. Pero fíjate que creo que, igual que se está diciendo, por ejemplo, que la próxima película de Nolan, que es Tenet, va a ser un homenaje a la serie Bond. Bueno, dicen que es de espionaje y tal, sí, pero me cuesta pensar que Nolan se va a repetir a sí mismo. Y yo creo que si es un homenaje a la serie Bond, será otra fase cronológica de la serie Bond. Porque el homenaje que hace en todo este tiroteo que decimos y en toda la película Origen de lo de 007 y tal, es un homenaje más de eso, de 007 al servicio secreto de su majestad y tal. Y es un poco quizá de la primera etapa. A lo mejor lo que nos encontramos en Tenet puede ser un homenaje al cine de espionaje, pero hay que decir que la serie Bond, concretamente, la saga de James Bond, se la califica dentro del género de espionaje, pero realmente es una mezcla de aventuras, ciencia ficción y un puntito de comedia, con algunos pinceladillas de terror puntualmente en algunos momentos, pero que no es lo que es realmente una película de espionaje puro. Y creo que Tenet sí puede ir por ahí, por el espionaje puro. Aunque tenga, por supuesto, secuencias trepidantes de acción, porque para empezar el estudio es lo que le ha pedido también a Nolan y es lo que Nolan quiere rodar. Nolan se mueve muy bien dentro del mundo del blockbuster y sabe perfectamente el tipo de producto que tienen que entregarle al estudio. Entonces yo, no sé, tengo mi sospecha, ¿no?, de que en ningún caso va a ser lo que creen algunos, que es una secuela o precuela de Origen. Me sorprendería mucho que eso fuera por ahí, yo creo que no tiene nada que ver. Y más allá de que es el mismo director, y bueno, puede haber algún guiño, alguna cosa, pero no veo que haya una vinculación directa con esto. Y tampoco creo que sea un homenaje a la serie Bond del tipo que hizo Nolan en Origen. Pero dicho esto, sí que es cierto que cuando hablamos de Christopher Nolan y con el juego de los laberintos y todo esto, el tema de Origen está un poco en el centro de todo. Ya te digo, cuando yo empecé a escribir ese libro, empecé a tirar del hilo desde Origen y centré lo que yo quería que fuera mi opinión, mi texto, mi reflexión, si quieres llamarlo así, sobre el cine de Christopher Nolan. Lo centré partiendo de Origen y moviéndome en toda la filmografía un poco con Origen como epicentro y tirando del hilo, ¿no? Y uno de los hilos que sale es esa especie de laberintos que fabrica Nolan, que aquí está también presente a través del juego con los sueños, y que inevitablemente están vinculados en el corazón de esos laberintos, lo que suele estar, aparte de la idea de la verdad o de una verdad relativa, del concepto de una verdad relativa, me parece que está siempre presente en las películas de Nolan, y por eso también en parte juega con la desarticulación del tiempo en sus películas, de la narración, del tiempo de la narración en sus películas, suele estar desmontado y cambiado y trucado. Aparte del tema de la verdad, creo que hay un tema clave, que es que si escarbas un poco por debajo de la acción, o sea, esto sería un poco como la propia película Origen. Hay varias capas. Tienes una primera capa, que es con la que en definitiva se queda más la gente. Igual que ellos van profundizando en los sueños, pues sería un poco como pelar la cebolla, como pasa con ellos, con los protagonistas en los sueños. Tienes una primera capa que es la capa de acción, trepidante y demás. Y la capa de despliegue visual. Todo el tema de los edificios, que después lo hemos visto en Doctor Extraño, y que todo hay que decirlo, antes habíamos visto una fuente de inspiración clara de esas ideas, de esas imágenes de los edificios, volcanes de los mismos y tal, y alguna que otra escena también, en Paprika, que es una película de animación japonesa de Satoshi Kon, que te puedo decir el año es del año 2006. Lo digo por si te apetece verla, porque es curiosa y creo que si te ha gustado Origen, te puede gustar o te puede interesar o te puede apetecer ver Paprika, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres echarle un vistazo, Satoshi Kon es un director que en algunos de sus argumentos de sus animes tiene bastantes puntos en común con algunos de los temas que le interesan a Nolan. O sea que no es extraño que Nolan pues haya tenido una referencia o haya tomado como referencia, como fuente, digamos, ese tipo de
de película o ese tipo de película de animación y tal, y las imágenes de los edificios volcándose sobre sí mismos y todo esto. Pero para mí, yo eso no lo llamaría ni plagio ni nada raro, esto simplemente es pura anécdota, es una inspiración. La película de animación, Nolan juega a introducirlo en su clave de imagen real, aunque evidentemente todo es animación por ordenador y todo esto. Pero yo creo que más allá de la anécdota del punto de contacto de carácter visual con la idea visual, las dos películas tiran por caminos suficientemente separados como para que no se pueda hablar de plagios ni de historias, ¿vale? Lo que pasa es que siempre es muy llamativo, ¿no? Incluso seguro que tienes algún vídeo por YouTube, si lo buscas lo vas a encontrar, algún vídeo por YouTube que dice, no, es que parentesco de origen con Satoshi Kon, plagio de... No, eso es buscar visitas, ¿vale? En mi opinión eso no existe. Primero porque seamos sinceros, Christopher Nolan no necesita andar plagiando a nadie, ¿vale? Los grandes directores no necesitan andar plagiando a nadie, tienen ideas. Y lo que sí tienen es también cinefilia. Entonces se encuentran inspiraciones, sobre todo a un nivel visual. Y no me parece que haya ningún problema con eso. Pero bueno, hablando de las capas que hablábamos. Para mí la capa más superficial es la de acción, trepidante, y la de despliegue visual. Pero es que debajo de esa capa vamos a encontrar todo esto que decimos de la verdad y del juego en el tiempo, la desarticulación del tiempo, como el relato se va desarticulando y produce un extrañamiento en el espectador que de alguna manera busca el propio Christopher Nolan, un poco para jugar con él, en una clave que para mí a mí me recuerda siempre mucho a Hitchcock. Pero no tanto porque sea un tema de suspense e intriga, que también los tienen las películas de Nolan, y por supuesto Origen. Origen es una gran intriga, es una intriga prolongada, y en eso tiene punto en común también con El truco final, y en eso tiene punto en común también con Memento, que son otras dos películas que podríamos agrupar de alguna forma en un entorno familiar al de Origen, por distintos temas. Por ejemplo, el tema de la relación entre el protagonista y su esposa desaparecida lo tenemos en Origen, pero es que está en Memento también, y de alguna manera también está en El truco final. O sea, hay unos puntos de contacto argumental que se repiten en la filmografía de Nolan, independientemente del trabajo en el que esté operando, porque si te das cuenta también hay una pérdida de carácter emocional seria en la trilogía del Caballero Oscuro, concretamente en la segunda película, en El Caballero Oscuro. También hay una pérdida brutal de carácter emocional, de carácter sentimental del protagonista, y el protagonista viene de una pérdida emocional, que es la pérdida de los padres. Eso viene por referencia de los cómics, pero en cualquier caso es un material con el que también está trabajando Christopher Nolan. Y aquí tenemos como epicentro, y ahí iría la capa más profunda del relato, donde realmente para mí habita el corazón de Origen, que es la pérdida que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio de su mujer. ¿Y en qué condiciones se produce esta? Hemos dicho que va a haber spoilers, lo he avisado ya. Cuando ella, digamos, se suicida. Y él, estando tan cerca al mismo tiempo, está tan lejos que no puede alcanzarla. Lo cual es una buena metáfora de de cómo está su relación. Y cómo él no entiende la situación en la que está ella. Y cómo estando tan cerca, al mismo tiempo está tan lejos. Algo que se va a repetir en los distintos encuentros que tienen ellos en la película, con lo cual hay coherencia interna dentro del relato de Origen. Pero para mí esa es la capa clave. Incluso más en profundidad y más importante que el tema del juego con la verdad, la relatividad de la verdad, la desarticulación de la cronología, el juego con la intriga, con romper el tiempo del relato y todo esto. Y todo el tema de ciencia ficción, de los sueños y todo esto. La ciencia ficción iría justo detrás, justo debajo de la capa de acción y despliegue visual, o más que debajo, justo al lado. Es decir, complementando, asociándose, no complementando, asociándose con la capa de acción trepidante y de despliegue visual, ¿vale? Ahí estaría la ciencia ficción también, pero esa para mí es una opinión, es la capa más superficial del relato. Si metes pico y pala un poco, te vas a encontrar con el tema de la verdad, la relatividad de la verdad, qué es verdad y qué es mentira. La película acaba girando la peonza y es un debate sostenido durante muchos años por los seguidores de Nolan y los aficionados a la película, si la peonza se cae o no, si la peonza está testimoniando. No olvidemos, importante, que la peonza era un poco el referente
para saber si están despiertos o siguen en el sueño, de su mujer. Con lo cual de ahí sale toda una metáfora también poética, porque lo que está girando es el punto de referencia que tenía su mujer, con lo cual es casi una materialización de su esposa perdida, lo que tenemos en esa peonza que gira, no hay que olvidarlo, a un nivel, ya si quieres, más de narración, de poesía, del relato, ¿no? De la relación entre los dos. Y en la capa más profunda, como te digo, estaría lo que es esa, para mí la secuencia clave de la película es el encuentro en el hotel, que está, si creo recordar, todo con rojo, bañado en rojo, el encuentro en el hotel por la noche de el personaje protagonista y de su esposa. Y en ese momento en el que Cobb se encuentra con la actriz esta Marion Cotillard, con Mal, cuando Cobb se encuentra con Mal y la pierde y no puede evitar que ella se suicide, no puede evitar perderla, aunque está tan cerca, al mismo tiempo con el juego de cámara te lo pone, el plano te lo pone tremendamente lejos, no puede alcanzarla, es inalcanzable para él, pues a pesar de todo lo demás que rodea la película, para mí ese es el verdadero corazón del relato. El relato, la pulsación la tiene ahí, o sea, las palpitaciones las tiene ahí, y en definitiva de lo que estamos es ante una historia de amor, que es la historia de estos dos personajes y cómo eso va a afectar a todo lo demás. Todo lo que hace Cobb lo hace intentando de alguna manera recuperar a Mal. A sus hijos, evidentemente, pero implícitamente está ese juego, ¿no? De recuperar a los hijos, recuperar la familia, recuperar una vida que ha perdido, y entre eso que ha perdido a Mal. Que es todo este juego con los niños, cómo no se ve el rostro de los niños, cuándo se ve y cuándo no se ve el tema de los niños, de qué forma se nos presenta a los hijos, todo esto, la incorporación que es clave del personaje de Michael Caine, que es un poco el abuelo de los chiquillos, todo eso es esencial y que hace una función de mentor también del propio Cobb, del propio papel de Leonardo DiCaprio. Todo eso es clave en el relato que nos están contando, y como vemos todo eso forma parte del entorno familiar del personaje, el entorno privado del personaje, del entorno emocional del personaje, del entorno, por decirlo así, doméstico, de la tragedia doméstica que tiene el personaje. Y ese es el motor de todo el tema del sueño, de entrar en el sueño de este tipo, de intentar manipularle a través de los sueños y tal, que por cierto hay un homenaje a Origen en uno de los capítulos de la serie Rick y Morty bastante divertido, bastante disparatado y bastante divertido. Además, nada más empezar la serie, en la primera temporada, hay ya un juego con el argumento de Origen. Y en el fondo, esta idea de que en el centro, en el corazón del relato encontramos una historia de amor, se repite en muchas de las películas. Eso es lo que yo de alguna manera concluí cuando empecé a tirar del hilo, cuando me puse a escribir el libro sobre Christopher Nolan con mi compañero Jesús Usero. Encontramos que en todas las supuestas historias trepidantes de ciencia ficción, aventuras, acción, espionaje, intriga, magia, tenemos una historia de afectos, una historia de amor que puede producirse de distinta manera, ¿no? Pero en todas ellas siempre va a estar esa historia central, lo cual de alguna manera desmonta muchas de las críticas que se le han hecho a Christopher Nolan, de que bueno, que si es un director de acción y tal. Sí, es un director que dirige muy bien acción, pero es una acción que tiene un contenido, y el contenido es de carácter emocional. Y entra más, ya digo, lo que realmente palpita en el centro de Origen no es que los edificios se vuelquen sobre sí mismos, las calles cambien, no. Ni el tiroteo, ni el tema del ascensor, todo eso es el espectáculo que Nolan nos da. Por eso yo quise partir de Origen en el libro, porque me parecía que Origen no es tanto una piedra angular, pero sí es un receptáculo de muchas de las claves con las que Christopher Nolan maneja su buen rendimiento, su fluido rendimiento, su bien engrasado rendimiento en el mundo del blockbuster, de la superproducción espectacular, buscando la taquilla y demás, y cómo maneja eso, y además consigue hacerlo reteniendo características de cine
de autoría en su cine. Esa autoría vendría por el camino de estas propuestas de carácter emocional, sentimental, que están siendo el corazón un poco, el pulso que palpita en el centro de sus historias. Y así tendríamos que en el fondo Origen, cosa que es bastante obvia por otra parte, es una historia de amor, fundamentalmente. En su verdad, en su verdadera naturaleza es una historia de amor. Ocurre que es una historia de amor servida, con un despliegue visual absolutamente apabullante, pero para mí el centro, la secuencia paradigmática de la historia estaría ahí, porque es el momento en el que DiCaprio pierde, el personaje de DiCaprio Cobb pierde a su esposa, y de alguna manera todo va a girar en torno a ese momento, que además es el típico momento que se repite una y otra vez, sin que Nolan no lo hace cansino, no lo repite, pero digamos que de alguna manera lo mantiene siempre. Es el momento que se va a quedar grabado en un casi epicentro del propio relato y que va a condicionar todo lo que ha ocurrido antes, que ya lo ha condicionado, y lo que ha ocurrido después, más allá de la fase de sueños en la que estemos. Después, pasando a la fase de los sueños, ya he dicho que a mí la que menos me funciona es la parte del ataque a un poco esta especie de fortaleza que tienen que asaltar, pues eso, en medio de la nieve, disparando y tal. Esa es la parte que, porque de alguna manera tiene su lógica desde el punto de vista del blockbuster. Empezamos con un punto de intriga, con que estos tienen una misión que cumplir, con todo el tema de dormir a este tío y meterse en sus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos con eso. Y después va progresando y va edificando desde la intriga hasta la parte más de acción desbordante, de acción trepidante y tal. Entonces, bajo ese punto de vista, lo entiendo perfectamente. Es una mecánica que comprendo que tiene que aplicar. Inevitablemente tiene que aplicarla, Nolan. Tiene que aplicar esa dinámica, o tiene que llegar a ese despliegue, a ese estallido final de acción. Pero, insisto, por ejemplo, a mí en toda la parte de aventura propiamente dicha, de inmersión en los sueños, me parece que alcanza un nivel bastante notable, que yo creo que a mucha gente también es uno de los momentos que más recuerda a la película, que es el tema de los ascensores, de cómo el personaje de Joseph Gordon-Levitt se va ocupando de llevarlos de un nivel a otro y demás, ¿no? Después esta película también ha tenido mucha cancha, asentándose sobre un aspecto que creo que también hay que señalar, y es que esta película es muy cercana al mundo, bueno, muy cercana, está plenamente inmersa en el mundo de los videojuegos y de la narrativa de videojuego. En el fondo estamos pasando sueños, estamos pasando fases del sueño, estamos pasando profundidad en el sueño, en los distintos sueños que se van produciendo, un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, que es un poco un rollo de matrioska, de muñeca rusa y tal, lo cual encaja muy bien con cómo suele construir sus historias también Christopher Nolan, pero no debemos olvidar que cuando está haciendo este juego, en definitiva es una película que está jugando mucho con el espectador, con desorientar al espectador, con que el espectador tenga siempre esa duda latente de dónde estoy, en qué fase estoy, que al final se convierte, digamos, casi en un sudoku que hay que descifrar, qué ha pasado con Mal. Él sigue soñando o ya ha salido de los sueños, de la espiral de los sueños, de esa especie de agujero negro de los sueños y demás. Pero fíjate que construyendo de esta manera, construyendo todo este relato de esta forma, a mí me parece que también Nolan consigue algo muy interesante y nada fácil, porque claro, en esta película tenemos las distintas fases del sueño, una complejidad argumental para establecer todas esas fases y demás. Una cuestión de tiempo, tiene bastante tiempo, son 2 horas y media de película, pero incluso con 2 horas y media de película, muchos directores la hubieran pifiado de manera notable a la hora de tener tanto personaje y cómo manejar esos personajes. El guión es de Nolan y por lo tanto esto es también mérito suyo cuando trabaja con la descripción, la definición de esos personajes, pero lo cierto es que hay un detalle curioso, es que todos los personajes de relevancia que hay en el relato tienen su momento, tienen su papel, tienen su momento de gloria, por decirlo así. Tienen, y fíjate la batería que tienes ahí, porque ahí tienes no solo a DiCaprio, y por supuesto a
a Marion Cotillard, que son un poco los protagonistas partiendo de esta estructura que me hago yo de la historia de amor palpitando en el centro de la historia. Es que tienes a Joseph Gordon-Levitt, tienes a Ellen Page haciendo un poco de un papel. A ver, en esto Nolan no juega, no intenta a ser sutil, ni se tira del tirante, simplemente Ariadna. El propio nombre del personaje ya define qué hace ella con los laberintos. Es la constructora de laberintos, también un poco la guía, ¿no? Ariadna, Teseo y el laberinto. Por eso yo tiré del laberinto y fui organizando desde ahí. Tom Hardy, que es un poco el brazo armado, el brazo fuerte del grupo, de esta especie de comando de intervención de sueños. Y después tienes Cillian Murphy, que es un poco la víctima de todo esto que está pasando. Tom Berenger y Michael Caine y Lucas Haas. Es decir, tienes todos ellos, por supuesto que en Watanabe, todos ellos tienen su momento en la historia. Y a todos ellos le reserva Nolan su momento en la historia, su peso en la historia. No hay personaje prescindible, no son personajes adorno. Muchas veces en estas películas que reúnen a tantos actores con cierto peso en el relato, lo que suele ocurrir, y eso lo hemos visto, lo podemos ver, por ejemplo, pongo un ejemplo, y tienes por ahí también videocríticas que hemos hecho el colega Usero y yo, precisamente videocríticas a la cata. Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos es una película que reúne un montón de gente y después realmente no es que no sepa qué hacer con ellos, es que no les da vuelo, no les llega a dar vuelo. Y también dura lo suyo, pero no les llega a dar vuelo. Aquí Nolan consigue darle vuelo a todos. De alguna manera consigue que el espectador no tenga la sensación de que ese personaje ha sido desperdiciado. Yo muchas veces cuando escribo las críticas digo, pues tal actor o tal personaje está desperdiciado. Tal personaje necesita más espacio, tiene más recorrido y no lo han sabido utilizar. Me refiero un poco a eso también en este caso, ¿vale? En este caso todos los personajes están bien utilizados. Todos los personajes tienen su peso en la historia y todos los personajes tienen su momento de gloria, entre comillas, en la historia. Y ya digo, como referente, pues hay mucha gente que tiene la secuencia esta de los ascensores con Joseph Gordon-Levitt, que va conduciéndolos a ellos dormidos y tal. Y es para mí donde realmente se empieza a manifestar, digamos, lo que es la cercanía de cómo Nolan ha construido esta película también con un ojo puesto en que se dirige a una generación de espectadores mayoritariamente que son usuarios de videojuegos. Entonces, en ese sentido le ha salido un homenaje a los videojuegos mucho mejor que el de muchas películas que abordan directamente un título de videojuego determinado, por ejemplo. Y a él le ha salido un homenaje a los videojuegos sin subrayar el tema de videojuegos, pero por el tipo de narrativa, por el tipo de pasar pantalla que te plantea con los sueños y tal. ¿Qué ocurre? Que después del tema de los ascensores, a mí la parte de final de tiroteo y tal, pues se me cae un poquillo, ¿no? Pero bueno, eso lo dije en su momento y tal. Y hay otra cosa que no es crítica, pero he comentado antes el debate que existe en torno a Origen, en torno a qué significa el final, donde el propio Nolan ha dicho que efectivamente, que tal, bien. Yo no voy a desvelarte eso, te voy a dejar que tú mismo saques las conclusiones. Yo tengo una opinión, pero esto es solo una opinión. No pretendo que sea eso lo que pasa en la película, lo aviso. No pretendo que sea eso lo que pasa en la película. Yo tengo una opinión. Y la opinión es que a Nolan, algunos finales, y uno de ellos sería el de Origen, si es realmente lo que él dice, le salen demasiado felices. Le pasa un poquito también en Interstellar. Creo que las películas como Origen, creo que las películas como Interstellar, y teniendo en cuenta que todos estos finales de Nolan siempre son agridulces. El final de Origen es agridulce. Aunque sea, si seguimos la teoría de lo positivo del final de Origen, de que realmente la peonza pues hace lo que algunos dicen que hace, y el propio Nolan plantea que hace, es un final agridulce, porque mal no está, porque él ha perdido a esa imagen, a esa versión de su mujer.
Pero, y pasa lo mismo con Interstellar, el tiempo perdido no lo recupera el protagonista de Interstellar. Y no voy a seguir hablando de esto por si acaso tú no has visto en algún caso un poco otra película de Nolan, ¿no? Y no quiero destripar. Pero se queda común, a veces los finales de Nolan pecan un poquito de ser, no todos, pero pecan un poquito de ser demasiado cómodos para el espectador, vamos a decirlo así, de no generar una incomodidad en el espectador, genera una sensación agridulce. El final del truco final es también agridulce, el final, pero esa sensación agridulce no llega a molestar al espectador. Es lógico, estamos en una producción que en definitiva persigue, estamos en territorio blockbuster y persigue un poco la taquilla y tal, ¿no? Y el espectador sale más contento del cine o quiere salir más contento del cine. También es cierto que Nolan en Origen juega mucho con esto, especula mucho con esto, especula con la manipulación del espectador y especula con las reacciones que va a tener el espectador a su película. Pero puede ser una tendencia mía, indudablemente es mi opinión, ¿vale? Esto no está escrito a fuego en los manuales de guión, no. Pero creo que algunos de sus finales saldrían beneficiados con un poquito más de amargura, con un poquito menos de solucionada la cuestión o la misión, por decirlo así. Y a mí me ha parecido siempre que el de Origen ganaba con un final más arisco, más cabrón, habremos claro. El éxito no tiene por qué ser el final del camino de todos estos personajes. Pueden fracasar, no pasa nada. El fracaso forma parte de nuestra existencia. Pero entiendo que en un blockbuster de celebración, festivo y tal, pues siempre se tienda hacia el éxito, aunque sea un éxito, ya digo, Nolan en eso es muy inteligente y sabe incorporar eso que quiere el estudio, eso que busca, eso que quiere el espectador, pero incorporarlo de una manera agridulce. Ocurre que a mí me parece que el de Origen, cuanto más oscuro hubiera sido el final, mejor. Y más cortante para el espectador. Y ocurre que, por ejemplo, a mí el final del Caballero Oscuro, pues me parece el del Caballero Oscuro me parece genial, pero el del Caballero Oscuro, la leyenda renace, me parece un movimiento como de retroceso, ¿no? Es decir, te he propuesto esto, pero te lo voy a cerrar de esta otra forma. Es como una especie de doble final, pues con la llorera de Michael Caine y todo esto, como un doble final que es, en mi opinión, fíjate, en el tono agridulce y el tono de duda que plantea, a mí me parece que el final del Caballero Oscuro, la leyenda renace, es en esta ambigüedad y este carácter agridulce el que más se acerca al final de Origen. Y el que permite que la gente especule. Y no me refiero al tema Robin. No me refiero a eso. No me refiero a esa especie de imagen final. No. Me refiero a lo que hay antes. Al destino de Bruce Wayne. Por decirlo así. Para no hacer gran spoiler. Si tú no lo has visto, pues ¿qué destino tiene Bruce Wayne? Es la película. Pero si ya la has visto, sabes a qué me refiero. Para mí el final del Caballero Oscuro, la leyenda renace, es el que está más cercano en esto que digo del final de Origen. Pero bueno, pueden ser todo fricadas mías, ¿qué quieres que te diga? Sí que creo y sigo pensando que Origen es una de las mejores películas de Nolan, a pesar de todos estos comentarios, es así. Y sí que sigo pensando que, vamos, de alguna manera me reafirmo en lo que hice cuando escribí el libro, que es tomar Origen como un punto de partida para explorar la filmografía de Nolan. Y yo incluso se lo recomendaría a la gente. Lo normal es empezar primera película, la de Following, la que hice y tal, en blanco y negro, primera película, segunda película, Bueno, sí, es la manera cronológica de hacerlo y se aprenden muchas cosas haciéndolo cronológicamente. De otra cosa, la evolución del director. Pero si ya has visto la filmografía de Nolan o simplemente por edad o por lo que sea, has empezado a ver las películas de Nolan ya, digamos, descabaladas de tiempo y no en su año y todo esto, yo que sí las he visto en su año según se iban estrenando, también por temas de trabajo, yo recomendaría a la gente que, pues tirados a la piscina de descabalar cronológicamente la filmografía,
creo que sería interesante empezar por Origen y después ir poniendo las otras. En plan, no satélites, porque no es así, cada uno tiene su personalidad y su identidad, pero sí ir rebuscando por las otras. Un poco lo que son las claves de Nolan. Es un consejo que, oye, cada uno lo seguirá o no, Jorge si quiere. Bueno, pues nada, Jorge, desde México, un placer hacer la película, gracias por pedir la película, porque me ha permitido repasar, pues eso, cosas que siempre vienen bien. Con Nolan, cada vez que repasas sus películas te salen cosas nuevas. De hecho, mira, yo ya me había escrito el libro y me he escrito casi otro artículo, o otro material para artículo de Origen. Y, aparte de darte a ti las gracias, puedo decir al resto de la gente que vea esta crítica que si les interesa, si les ha gustado, den a like, se suscriban al canal y que recordad todos que siempre tenéis la revista Acción en papel, en kiosco, la edición de kiosco de la revista, donde hay análisis como estos que hemos hecho aquí, artículos, reportajes, noticias, entrevistas, mucho material coleccionable, fichas, pósters, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Lo dicho, Jorge, un placer y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.